Era un día sombrío, el cielo lucía más opaco de lo habitual y una sensación de inquietud flotaba en el aire sobre la montaña del Gólgota. En medio de la multitud que se reunió para presenciar la crucifixión, había un hombre que no era simplemente un espectador más. Se trataba de un soldado romano, un centurión endurecido por la guerra, acostumbrado a la agitación del dolor y a la presencia de la muerte. Como líder de un centenar de soldados, su papel era claro: asegurar que la ejecución se llevara a cabo sin contratiempos. Para él, ese día era solo otro día de trabajo, una crucifixión más en una larga cadena de demostraciones del poder implacable de Roma. Sin embargo, lo que él ignoraba era que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Este centurión no se daba cuenta de que el hombre que estaba colgado en la cruz ante él no era un prisionero común. Era alguien que llevaba consigo no solo acusaciones de blasfemia por parte de los líderes religiosos, sino que era el portador del destino espiritual de toda la humanidad. En este video, serás testigo de la transformación de este soldado romano, que comenzó su jornada como el verdugo y terminó siendo un hombre cambiado por la fe. Acompáñanos hasta el final para descubrir cómo la cruz no solamente marcó aquel día en Gólgota, sino que sigue impactando vidas en la actualidad. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a nuestro canal y dejes tu me gusta. Juntos podemos difundir el mensaje de esperanza y fe a muchas más personas. Para un centurión romano, el deber siempre estaba por encima de cualquier emoción. Eran conocidos por su estricta disciplina, lealtad al imperio y su habilidad para liderar a un grupo de soldados en situaciones extremas. El soldado que supervisó la crucifixión de Jesús no era distinto en este aspecto. Había enfrentado batallas sangrientas y había presenciado la ejecución de numerosos hombres. Para él, la crucifixión era simplemente un deber rutinario, aunque brutal, necesario para mantener el orden de Roma. Sin embargo, en esa fatídica viernes, algo se sentía inusual. Mientras observaba al prisionero que iba a ser ejecutado, el centurión notó algo diferente en Jesús. Este no reaccionaba como los otros condenados que había visto, lo que resultaba inexplicable para él. Él gritó, pero no maldijo a sus verdugos. Tampoco suplicó desesperadamente por su vida. Al contrario, caminó con una dignidad que confundió al soldado. El centurión, testigo de cómo los soldados se burlaban de Jesús al colocar una corona de espinas en su cabeza y golpearlo con un palo, escuchó cómo le decían: «¡Salve, rey de los judíos!». Era una escena típica de antes de las crucifixiones, pero el comportamiento de Jesús era inusual. Él soportó todo en silencio, sin odio ni rencor. A medida que cargaba su cruz por las estrechas calles de Jerusalén, tambaleándose bajo su peso, el centurión lo observó atentamente. Habiendo comandado muchas ejecuciones, sabía que generalmente los condenados se resistían hasta el último instante, luchando contra su destino. Sin embargo, Jesús no mostró resistencia alguna. Su calma desafiaba la lógica y, de alguna manera, comenzó a perturbar al soldado que debía permanecer imparcial. El centurión cumplió su deber y ordenó a Simón de Cirene que ayudara a Jesús a llevar la cruz. Para el soldado romano, esto no fue un acto de compasión. Fue una decisión práctica para garantizar que la ejecución se llevara a cabo como estaba planeado. No obstante, en su interior, empezaba a cuestionar quién era este hombre que, a pesar del dolor, parecía tan inquebrantable. Mientras el centurión continuaba supervisando la ejecución, el silencio ensordecedor de Jesús se veía interrumpido constantemente por los gritos de la multitud. Algunos se burlaban, otros lloraban, y la división era evidente. Mientras los líderes religiosos promovían el odio, pequeños grupos observaban con lágrimas en los ojos. Cuando llegaron al lugar, conocido como Golgota, el sitio de la calavera, Jesús fue clavado en la cruz, elevado entre dos ladrones. El centurión, firme como siempre, observó a todos. Sinceramente, estaba acostumbrado a ver el desespero de aquellos que enfrentaban la crucifixión, los gritos de resistencia y las blasfemias. Sin embargo, Jesús no reaccionó de esa manera. Él oró: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y esta oración resonó en la mente del soldado, quien se preguntaba por qué pedía perdón por aquellos que lo estaban crucificando. Los soldados dividieron sus vestiduras, echando suertes,
como si se tratara de un juego para la multitud que se burlaba de él sin piedad. El centurión comenzó a experimentar algo que nunca había sentido antes. No era la reacción de un hombre común. Las palabras de Jesús atravesaron la coraza emocional que había construido a lo largo de los años. Entonces, algo aún más extraño ocurrió. El cielo, que hasta ese momento parecía sofocante y caliente, se oscureció de repente al mediodía. No eran nubes, era una oscuridad sobrenatural, como si la misma creación estuviera lamentando. Por 3 horas, la tierra parecía de luto. El centurión sintió el peso de esa atmósfera inusual y trató de mantener la compostura frente a sus hombres, pero no pudo negar que algo extraordinario sucedía. Luego, un violento temblor sacudió el suelo. Las rocas se partieron y un sentimiento de miedo se apoderó de todos. Todos miraron a Jesús en la cruz, quien, a pesar de tanto sufrimiento, mantenía una serenidad inquebrantable. Y luego, con 1907, un último clamor, Jesús entregó su espíritu. La tierra tembló. El velo del templo en Jerusalén se rasgó de arriba a abajo, un signo visible de que algo mayor estaba ocurriendo. El centurión se quedó asombrado, cada fibra de su ser informándole que había sido testigo de un evento divino. La pregunta que lo atormentaba era: ¿quién era realmente este hombre? A medida que la crucifixión alcanzaba su momento final, el centurión continuó observando a Jesús con una mezcla de incredulidad y admiración. Entre gritos y burlas, escuchó a Jesús decir nuevamente, esta vez confiando el cuidado de su madre al discípulo amado: «Mujer, aquí está tu hijo», y al discípulo: «Ahí está tu madre». A pesar de la indescriptible agonía, Jesús no demostró odio ni desesperación. Su preocupación no era por sí mismo, sino por los demás. La multitud seguía burlándose, gritando que, si era el Hijo de Dios, debería descender de la cruz. Algunos líderes religiosos clamaban que había salvado a otros, pero no así la serenidad de Jesús no era resignación, era una fuerza que el centurión no podía comprender. «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Estas fueron las últimas palabras de Jesús antes de inclinar la cabeza y morir. Para el centurión, fue como si el mundo hubiera detenido su curso. Sintió algo inexplicable: la oscuridad, el terremoto y el velo del templo rasgado. Todos estos eventos parecían gritos de la naturaleza misma, proclamando que aquel hombre no era ordinario. La frase de Jesús, «Padre, perdónalos», resonaba incesantemente en la mente del soldado. ¿Quién podría ofrecer perdón en medio de tanta brutalidad y mostrar tanto amor a sus verdugos? Dentro de él, algo comenzó a desvanecerse. La dureza que lo definía como soldado romano estaba siendo quebrada. En ese instante, el centurión se dio cuenta de que había visto algo más allá de todo lo que había presenciado. Verdaderamente, declaró, este era el Hijo de Dios. Al hacerlo, no solo reconoció que había algo más grande que él, sino que además desmanteló todo lo que había aprendido como soldado. Para él, la fuerza se basaba en la imposición de poder y la obediencia, ciega a las órdenes, pero ante la cruz observó algo completamente distinto, una fuerza que emanaba de la humildad, el sacrificio y el amor incondicional. Esta afirmación no fue únicamente una reacción a los signos sobrenaturales, sino el resultado de una profunda realización. El silencio de Jesús, sus palabras de perdón y su dignidad en medio de la tortura le permitieron ver por primera vez más allá de la brutalidad de su función. Desde ese día, el centurión ya no sería el mismo. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, él permaneció en el lugar, mirando hacia el horizonte, lleno de preguntas y con un corazón pesado. Había comenzado el día como un verdugo, alguien que seguía órdenes sin cuestionarlas, pero ahora parecía un hombre totalmente cambiado. La declaración que hizo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios, no fue un comentario impulsivo, sino una confesión profunda nacida de lo que había visto y sentido. El silencio de Jesús, sus palabras de perdón y los signos sobrenaturales, alrededor de él desmantelaron todo en lo que había creído sobre la fuerza y el poder. Comenzó a reflexionar sobre su papel en este evento, al haber supervisado la muerte de un hombre que no mostró culpa ni malicia hacia él. Por el contrario,
Jesús mostró una compasión que el centurión nunca había presenciado antes, ni siquiera en sus numerosas campañas. Más tarde, al regresar a casa esa noche, cargaba un peso de culpa que lo acompañaba. ¿Quién era ese hombre a quien ayudé a crucificar y por qué pidió perdón por mí? Estas preguntas lo consumían, mientras su mente reflexionaba en un día que debería haber sido solo otra rutina sombría. Se había convertido en un verdadero punto de inflexión en su vida. En los días posteriores, el centurión luchó con un torbellino de emociones, sintiéndose quebrado por la experiencia que había presenciado y por las enseñanzas que aún resonaban en su alma.